de mindfulness, ¿qué es el mindfulness? El nombre, entiendo que es un poco especial, viene, como podéis imaginar, del mindfulness, ¿no? El mindfulness es el concepto que se ha aplicado en Estados Unidos para describir lo que se llama la atención plena. La traducción de mindfulness es atención plena. ¿Y esto por qué se aplicó en Estados Unidos hace unos años con tantísimo éxito que se ha extendido a nivel mundial? Porque viene un poco a reflejar la ciencia milenaria de la meditación y la sabiduría de Oriente aplicada a la aplicación práctica, a la psicología o al uso terapéutico, digamos, de las técnicas milenarias. De hecho, hoy el mindfulness en Estados Unidos se utiliza en tratamientos de la depresión, de la ansiedad, para la reducción del estrés, para un montón de cosas, es decir, para talleres, para desarrollo personal. Es decir, el mindfulness se ha extendido tremendamente y es hoy por hoy una realidad. De hecho, hay muchos autores y muchos libros que hablan sobre mindfulness. ¿Por qué he bautizado yo mindfully? Pues es como utilizar otro nombre diferente de una misma realidad. No tiene traducción, porque de hecho mindfully no es traducible en inglés, pero sería algo así como aprendiendo plenamente. Es como aplicar esto en la práctica diaria. Entonces, ¿de qué se nutre? Se nutre evidentemente de conocimientos sobre mindfulness que he conocido y que domino, y por otra parte de un montón de, digamos, de experiencias adquiridas por un lado y de técnicas por otro, que han ido sumando algo que hemos llamado mindfulness, como si fuera un solo cuerpo donde se explica cómo hacer cambios en las personas, cómo desarrollarlo. Mi preocupación, tanto en el aspecto profesional actual como en general, con el libro, es tratar de mostrar de qué forma las personas podemos cambiar. Y se puede cambiar en prácticamente todos los problemas. Es más, se puede cambiar con los problemas que uno tiene, con problemas psicológicos, inclusive con problemas que parecen irresolubles, que no dependen de nosotros, también se puede cambiar. Todo es posible modificar aspectos de tu vida, encontrar mucha más plenitud, encontrar la satisfacción que uno está buscando, si realmente cree que es posible poder hacerlo. ¿Y por qué? Pues porque partimos de un hecho importante e innegable, que nuestra realidad la creamos nosotros. Es decir, lo que parece un poco difícil de creer en ocasiones, nuestra realidad está creada o está basada en nuestras creencias y nuestros pensamientos. Si nosotros tenemos unos pensamientos y unas creencias determinadas, nuestra realidad estará en función de dichos pensamientos y dichas creencias. Por tanto, cuanto más pensamientos y más creencias, que no es ni más ni menos que un conjunto de pensamientos negativos, pues esas creencias negativas me están llevando, me están desembocando en una situación de negatividad. En ocasiones no comprendo o no comprendemos nuestros problemas, pueden ser de carácter económico, de carácter personal, de relación de pareja, con los hijos, en general con la familia, con los amigos, y en muchas de las ocasiones todos los problemas vienen derivados de nuestras propias creencias y de lo que hemos ido conformando a lo largo de los años. Y alguien puede sorprenderse ante estas afirmaciones y decir, bueno, pero si fuera tan sencillo, se cambiaría y ya está, ¿no? Van a cambiar los pensamientos si esto fuera así. El problema que nos encontramos es que todos esos pensamientos, esas creencias de las que partimos, están arraigadas durante muchísimos años dentro de nosotros y vienen formadas desde que éramos muy pequeños, desde nuestras experiencias, desde lo que hemos recibido de nuestros padres, de nuestros profesores, de nuestros amigos, de nuestra sociedad en general. Se nos ha ido condicionando, de alguna forma, a tener esa visión del mundo. Por tanto, nuestra realidad es la que nosotros hemos creado. Nuestra situación es la que nosotros hemos ido configurando. Alguien puede pensar que quizás esto no coincide con la realidad que uno vive, que hay gente que le pasan cosas y que no se merece que le haya pasado, o que no tiene que ver lo que uno crea con lo que es. Pero si esta visión se amplía y se ve la perspectiva de que lo que está ocurriendo es consecuencia de nuestro interior, nos da una tremenda posibilidad de cambio. De la otra forma es como una visión un poco, no dramática, pero sí un poco de resignación ante la vida, de pensar que la vida, las cosas que ocurren, porque ocurren independientemente de cómo yo esté o cómo yo lo viva, pues es un poco de una visión un poco negativa. Sin embargo, si soy capaz de cambiar mi interior, mi exterior va a ser una consecuencia de mi interior. Sin duda alguna, todo lo que vivimos exteriormente es consecuencia de mi interior. Incluso yo os hablo, todo este planteamiento que os hablo de una experiencia personal, con muchos
y cambios, evidentemente, y durante muchísimos años, pero la experiencia que yo transmito ahora en estos momentos, lo que he escrito en el libro y mi trabajo diario, se basa en mi experiencia directa. Es posible cambiar tu propia realidad, pero para eso tienes que creer que puedes cambiarla. Tienes que creer que de verdad el problema no está fuera, sino está dentro. ¿Qué ocurre si uno llega a darse cuenta de esta visión o la acepta como válida? Que entonces ya podemos dejar de victimizarnos o de culpabilizar. Es decir, ya no podemos echar la culpa al mundo ni victimizarnos de lo desgraciados que somos por las circunstancias que tenemos, sino que tenemos que asumir que la responsabilidad de nuestro entorno es nuestra. Si tengo problemas, es porque yo creo que tengo problemas y porque mi visión es negativa y esto me genera problemas. Incluso podría decir que puede afectar hasta la salud. Si alguien piensa que de alguna forma está predispuesto a sufrir enfermedades, puede llegar un momento que se produzcan. Esto ha sido ampliamente demostrado en la ciencia, no solo de los efectos placebo. Cuántas personas han utilizado placebo sin saber que era un placebo y han llegado a transformar una enfermedad en una curación por una creencia. Esto es algo que se ha demostrado en la ciencia y que existe. Pues esto aplicado sin ir tan lejos, ¿no?, a los aspectos de la realidad también es posible. Entonces, si partimos de la responsabilidad de uno mismo, que todo es responsabilidad nuestra, ¿qué trabajo nos tocaría hacer? Evidentemente cambiar. Ese cambio implica primero darse cuenta de que todo lo que estoy haciendo, todo como estoy viviendo, está en principio equivocado con unos esquemas erróneos. Si no observo esto, no me doy cuenta de esta realidad, no me doy cuenta de esta situación, difícilmente voy a poder cambiar. Por lo tanto, es fundamental el darse cuenta y el comprender este primer paso, que sería, y yo lo describo en el modelo del Mindfulness con 8 pasos, lo describo con el primer paso. El método se ha pensado al ser unos pasos y hacer los cambios. El primer paso es la autoobservación. Tengo que autoobservarme y darme cuenta que los problemas que tengo en mi vida no son de la vida en general ni del exterior, sino son los que yo he creado. Y he creado con mis pensamientos, con mis creencias, con mis convicciones sobre el mundo y tal como yo veo el mundo. Esta autoobservación, para empezar, hace ya que me dé cuenta de que algo no está funcionando y de que yo soy el origen, soy el foco, no soy la consecuencia pasiva de lo que está ocurriendo. Luego, tengo que seguir otro segundo paso que llamaríamos atención. La atención es poner atención en eso que estoy autoobservando, en esas creencias, en esos pensamientos, en esos problemas psicológicos, en ese malestar emocional que tanto vivimos a fondo y no sabemos cómo solucionar. Si, por ejemplo, yo tengo un problema psicológico, por tanto una repercusión emocional, y estoy pensando que la causa es mi vida conyugal, mi familia, la sociedad, la injusticia que ocurre, evidentemente estaré siempre echando valor fuera, estaré culpabilizando a las personas o victimizándome, pensando que desgraciado sido de que me ha tocado estas circunstancias. Sin embargo, si uno observa con atención y está muy atento a este proceso, puede empezar a comprender que realmente no es el mundo lo que hay que cambiar. Lo que hay que hacer es cambiar interiormente. Esto, que ya sé que es algo muy oído y muy escuchado en muchos foros, pero algo no se nos debe quedar muy claro, incluido a mí. Nos ha costado mucho tiempo, a mí me ha costado mucho tiempo darme cuenta que el cambio nunca está fuera, está dentro de uno. Cuando uno aprende que el cambio está interiormente en uno y no exteriormente, la vida tiene que cambiar necesariamente, porque los cambios se trasladan necesariamente a tu exterior, siempre. Porque además, de acuerdo a la sintonía que yo estoy interiormente, ese es el tipo de personas que atraeré en mi exterior y el tipo de entorno en el que viviré. Esto es una afirmación que puedo afirmar con absoluta rotundidad. Entonces, el segundo paso es la atención, conocer a fondo, estar atento a todo lo que yo siento, a todo lo que yo pienso, a mis emociones, a mis pensamientos. Y en ese segundo paso empiezo a descubrir cómo mis pensamientos negativos, que han ido conformando creencias negativas, hacen que yo tenga emociones negativas. Es decir, las famosas emociones que todos conocemos, como la ansiedad, la depresión, la rabia, la culpa, la vergüenza, la frustración, todo esto que tanto nos distorsiona, está originado principalmente por mis creencias negativas, que a su vez están movilizadas por mis pensamientos negativos. Eso es lo que va sucediendo en la realidad. Y digo, es que me encuentro mal por esta circunstancia externa. No, no es la circunstancia externa, es mi visión sobre la circunstancia externa. Aquí antes me ha gustado mucho la presentación porque se hablaba de filosofía, me ha gustado mucho siempre
de la filosofía, pero hay un autor que me encanta, que es Epícteto, que hablaba precisamente de la aceptación de las circunstancias, que la lucha con la realidad es precisamente lo que queda al estar. Cuando uno lo acepta incondicionalmente, cambia la visión completa de lo que es. Entonces, en ese cambio es el que tenemos que darnos cuenta de los pasos. Por tanto, el primer paso es autoobservación, el segundo es la atención plena a todo ese proceso que está ocurriendo dentro de mí. Y el tercer paso sería la aceptación. Cuando hablamos de aceptación no es resignación, no es pensar que el problema es externo, sino que es mío en cuanto a cómo lo estoy viviendo. Y la aceptación, tengo que vivir ese dolor, pues ese dolor emocional que he estado acumulando durante mucho tiempo y no he sido capaz de procesar. Con frecuencia digo que hay una diferencia entre el dolor y el sufrimiento. El sufrimiento es la no aceptación del dolor. Yo creo que todos sufrimos, aunque ese término práctico está un poco anticuado. El sufrimiento humano, nos parece que eso es algo, es la realidad hoy por hoy. Día a día lo estamos observando en todos los ámbitos. La gente sufre, la gente no es feliz, la gente no puede decir que viva una vida satisfecha. Cada vez tenemos más medios económicos, bueno, independientemente de nuestros procesos de crisis externos actuales, pero tenemos más bienestar general, tenemos más medios, tenemos todo a nuestro alcance y sin embargo no somos más felices. Yo creo que cada vez somos más desgraciados o nos vivimos más desgraciadamente en nuestra realidad y cada vez sufrimos más. Hay estudios que corroboran que los problemas económicos van en aumento, es una realidad, es un hecho. Cada vez hay más problemas. La enfermedad del próximo siglo va a ser las enfermedades mentales, como ya se está produciendo. Cuando ya se solucionen todos los problemas y todas las enfermedades, las mentales que están cada vez más en boga van a ir saliendo más. ¿Por qué? Porque la gente vive de forma satisfactoria. Estamos tratando de satisfacer nuestras carencias pues, con el placer, con una vida hedonista, con el dinero, con los logros, con el conseguir, pero todo eso no nos reporta absolutamente nada. Cada vez que tenemos más logros, más éxitos, más dinero, más placer, nos sentimos más vacíos, nos sentimos más frustrados, nos sentimos peor. Por tanto, algo no está funcionando. Y es más, ciertos estudios ya demuestran que gran parte de las patologías mentales vienen porque más de un 70% de nuestros pensamientos son negativos a lo largo del día. Y esto tampoco es muy difícil de creer, porque si nos damos cuenta y nos autoobservamos, veremos que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, cuántos pensamientos positivos hemos tenido a lo largo del día y cuántos pensamientos negativos. Entendemos por negativos y positivos lo que me está afectando, digamos, a mi bienestar personal, obviamente. Si me levanto todas las mañanas y ya pienso todo lo que tengo que hacer, el estrés que tengo que soportar por todo lo que tengo que tal, la situación, mis deudas, mis compromisos, mis obligaciones, y todo el día vivo con esos pensamientos negativos de estrés, lógicamente voy a tener un día estresado, negativo, y no voy a funcionar bien. Si me levantara todos los días y dijera, hoy va a ser un día estupendo, voy a funcionar bien, va a ser todo bien, probablemente uno dirá, bueno, eso no significa que va a ser bien, pues probablemente pueda ser bien, no de un día o de dos, sino a base de repetirlo y a base de cambiar visión sobre las cosas. Porque esto entiendo que es difícil de ver o de compartirlo, pero esto es una realidad. En la medida que yo cambio, mi vida cambia. Entonces decíamos que ese tercer paso es el de la aceptación. Cuando yo acepto lo que hay, dejo de luchar, y al dejar de luchar, también se da otra posibilidad de cambio y otra posibilidad de transformación. Luego habría un cuarto paso, estoy quizás siendo muy rápido los pasos, pero para hacer un resumen un poco de conjunto de lo que el libro habla y de la idea. El cuarto paso sería la actitud. Si ya me he autoobservado, he sido consciente con atención plena a lo que estoy sintiendo, a mis problemas, a mis circunstancias, he hecho un proceso de aceptación completo, lógicamente tiene que devengar en un cambio de actitud. Si hago un cambio de actitud, paso de una actitud negativa a una actitud positiva ante la vida, pase lo que pase, pese a lo que pese, pues mi vida empieza a cambiar. Entonces este paso es fundamental. Entonces cuando llego al término de este cuarto paso y lo he ido consolidando y empiezo a ver que mi vida es función de esos pensamientos y de la actitud que tengo ante la misma, llegamos a un quinto paso fundamental, que yo lo llamo actualización. ¿Y en qué consiste este paso? Voy a detener un poco en este porque es fundamental. Este paso consiste en hacer una limpieza de todo mi subconsciente. De hecho, hoy por hoy, todas las personas vivimos quizás un 10% de nuestra parte consciente, de nuestra mente, y un 90% de nuestra parte subconsciente. El subconsciente rige nuestra vida. El
está dominando continuamente las situaciones. ¿Cómo podemos observar esta realidad? Es muy fácil. Cuando reaccionamos ante determinados estímulos, como reaccionamos habitualmente, significa que estamos condicionados por esos estímulos. Y esa respuesta a estímulo condicionada viene de algo que está memorizado, algo que está incrustado entre nosotros. Por ejemplo, supongamos que recibo una mala noticia. Esto sería el estímulo. Respuesta ante el estímulo, enfadarme o deprimirme, ¿no? Esa sería mi respuesta ante el estímulo. Y uno puede decir, hombre, es normal, recibes una mala noticia, no te vas a alegrar. ¿No? Pero también podría ser recibir una mala noticia y en lugar de enfadarme o coger un disgusto tremendo, podría cambiar mi respuesta. ¿Por qué no lo hacemos? Porque tengo una respuesta aprendida, memorizada, que está en mi subconsciente incrustada de toda la vida. Siempre se me ha enseñado que ante las cosas que salgan bien estoy contento y ante las cosas que salgan mal hay que estar descontento. Si logro lo que pretendo en esta vida, pues me encuentro contento y satisfecho. Si no logro lo que pretendo, me frustro. Claro, en base a eso siempre tengo una respuesta condicionada a un estímulo dado. Por eso es tan fácil manipular a las personas. Por eso, hoy por hoy, la sociedad es fácilmente manipulable a través de la publicidad, de la sugestión. ¿Cómo? Pues si quiero conseguir, en la publicidad eso evidentemente se estudia, quiero conseguir una respuesta determinada, tengo que crear un estímulo, ¿no? Llegaré en las fechas navideñas y diré que lo importante es la familia y la unión y trataré de movilizar una respuesta determinada que está dentro de todos nosotros. Entonces la gente pues se siente más unida, se siente más motivada porque es la respuesta aprendida y todos se compran regalos, con lo cual se satisfacen todos los intereses. Y esto que ocurre en la publicidad ocurre en todo general. Por tanto, estímulo y respuesta es algo que tenemos todos aprendido durante muchos años. Claro, esto no sería malo si no fuera por los problemas que nos genera. Por ejemplo, el que yo tenga aprendido una respuesta, pongamos por caso algo automatizado como conducir, es normal, conveniente, no voy a estar pensando cada vez qué marcha tengo que poner y como es algo que ya he automatizado. O, bueno, cualquier cosa que vaya haciendo a diario, si aprendo algo necesario, por ejemplo, a leer, no voy a estar pensando como leo, o no voy a estar... Hay cosas que son interesantes. El problema es cuando las respuestas que tengo son negativas ante determinados estímulos y eso me provoca un dolor emocional. Y además, no solamente me provoca un dolor emocional, sino me provoca un malestar que voy sosteniendo durante el tiempo. Llegando incluso a suceder que hemos tenido una respuesta determinada ante un estímulo, por ejemplo, pongamos por caso que hayamos sufrido en un momento determinado de nuestra vida una situación muy estresante, por lo que fuera, personal, profesional, de cualquier tipo. Uno dice, bueno, pues es normal, ha habido un estímulo que ha hecho falta poner una respuesta de activación, hasta ahí podría ser normal. Problema, que solemos quedarnos ese estrés o esa tensión acumulada durante tiempo. No se ha resuelto en su momento, lo hemos mantenido. Vamos acumulando, vuelven a llegar, digamos, otros estímulos y seguimos generando más estrés hasta que llega un momento que la persona vive estresada sin que se hayan producido determinados estímulos. Inclusive los estímulos que lo originaron puede que ya hayan hasta pasado, puede que estén hasta olvidados. Sin embargo, nuestra respuesta emocional sigue siendo la de estrés y vivimos con un estrés permanente y uno se puede preguntar, bueno, ¿por qué estoy estresado? Si durante mucho tiempo me ha hecho falta, pero ahora ya no. ¿Por qué razón no puedo dormir bien? ¿Por qué razón siento ansiedad? ¿Por qué estoy intranquilo? ¿Por qué? Pues porque tenemos una carga tremenda de nuestro subconsciente. El subconsciente rige más del 90% de nuestra mente. Cuando hablo de mente, hablo de pensamientos y emociones. Por tanto, la parte subconsciente es fundamental actualizar, es fundamental limpiar, es fundamental hacer una limpieza, porque si no, mi vida se ve condicionada totalmente por esta carga subconsciente, por esta respuesta aprendida. Son, digamos, hábitos adquiridos y condicionamientos sociales también adquiridos durante muchísimos años. Con lo cual, vivo condicionado, yo no vivo libre, no vivo con disponibilidad plena de responder ante un estímulo concreto de una forma libre y directa, sino como una forma condicionada. Por tanto, este quinto paso, que es la actualización, es fundamental porque va a ser lo que me libere de mi condicionamiento y de mi respuesta emocional negativa. Y no puedo vivir lo positivo si no limpio antes lo negativo. Por tanto, cuando una persona dice, es que me cuesta mucho ser una persona tranquila o ser una persona sin estrés, evidentemente, porque ya puedes intentar muchas técnicas de relajación
ese paso, ese quinto paso, que ya lleva tiempo, lleva proceso, consigue limpiar lo más importante, puede dar pie a otro paso, que sería el de la autenticidad, el de aprender a ser yo mismo. No puedo ser yo mismo, no puedo aprender a vivir de acuerdo con como yo siento, como yo creo, o alineado con mis valores y con una respuesta auténtica, si no he limpiado previamente los estímulos, respuestas adquiridos durante tanto tiempo. ¿Correcto? Cuando he cumplido ese paso de la autenticidad, necesariamente surge otra necesidad, digamos, ya de más nivel, mucho más elevada, que tiene una implicación emocional superior, que sería el altruismo. El altruismo no es regalar dinero por ahí, como puede pensarse en hacer ni dar cuatro monedas, ¿no?, a la gente que está por la calle. El altruismo es una forma de entender la vida, es una forma de cambiar totalmente los parámetros en los que nos movemos socialmente. De hecho, el altruismo va a ser el gran paradigma de la sociedad que vivimos. Sin una sociedad altruista nos acabaremos devorando, y hemos tenido, creo que, una visión clara de lo que está ocurriendo en nuestra sociedad con tanta codicia, con tanto interés. Creo que ese aspecto, ese séptimo paso del altruismo es fundamental en el desarrollo humano. No puede haber una conciencia elevada ni puede haber un cambio interior si no hay una visión altruista. Luego hay un octavo paso que, como consecuencia de todos los anteriores, daría pie a lo que sería la autorrealización personal. ¿Qué es autorrealización? Pues cada uno tiene una visión de la autorrealización. Hay gente que para unas personas la autorrealización es simplemente en un plano social, familiar o personal, sentirse autorrealizados. Perfecto. Hay personas que tienen otro tipo de aspiraciones mucho más profundas, ¿no?, y necesitan una autorrealización en un campo más elevado o de mayor calidad, ¿no? Por ejemplo, en un aspecto espiritual o profundo. Y hay otras personas que quizás su nivel de autorización es dedicarse a vivir orientado a los demás y ayudar a los demás. Sea cual fuera la interpretación de cada uno, la autorización es como consecuencia de una serie de pasos y una serie de cambios. Entonces, estos pasos que he descrito muy rápidamente es todo lo que conforma el cambio y la transformación de las personas. Y ahora un poco lo que quiero resumir es ¿para qué sirve entonces el mindfulness? Porque hemos descrito estos pasos, hemos descrito el por qué, o la necesidad que surge. Pues yo creo que si tuviera una respuesta directa y clara de para qué sirve el mindfulness, ya no el libro en sí, sino el método, la forma, es para hacer cambios interiores. Y hacer cambios interiores implica dejar de ser quien somos para convertirnos en lo que realmente anhelamos o deseamos ser. Y uno puede decir que eso es imposible. Pues sí, eso es perfectamente posible. ¿Y por qué? Pues porque quien somos, si realmente nos aporta mucha satisfacción, no nos plantearíamos cambiar. Nadie se plantea hacer un cambio si no está realmente insatisfecho, profundamente insatisfecho. Puede ser en todo o en aspectos. Ese cambio del que estoy hablando, que es un cambio obviamente interior, es abandonar hábitos, abandonar funcionamientos, abandonar creencias, abandonar todo lo que sobra en mi vida, lo que me está impidiendo vivir con plenitud, lo que me está impidiendo vivir satisfactoriamente. ¿Y en quién me convierto? Pues me convierto en el que he anhelado siempre ser. No se trata aquí de triunfalismo ni de convertirme en un superhombre o una supermujer, sino en aquella persona que realmente he anhelado ser siempre y nunca he atrevido a ser. Cuando alguien hace este proceso de cambio, deja de ser ese personaje, yo los llamo personaje, ¿no?, que vivimos siempre atrapados en nuestro personaje, y dejamos de ser ese personaje que nos está asfixiando, que nos está impidiendo ser nosotros mismos, que nos está impidiendo vivir con plenitud, con satisfacción, y nos atrevemos a dar un cambio importante interior, no exterior. Es cuando realmente alcanzamos en esta vida lo que realmente anhelamos, es cuando empezamos a vivir de acuerdo a lo que he anhelado, a lo que me provoca satisfacción. Si yo creo que, por ejemplo, los cambios suponen que tengo una situación económica determinada y que seré más feliz teniendo una casa mejor o un coche mejor, volver otra vez a caer en la trampa de siempre, pensar que lo exterior me va a proporcionar felicidad. Si no estoy contento con las personas que estoy, digo, pues voy a cambiar de personas, cambio de mujer, cambio de amigos, cambio de relaciones sociales, me voy a encontrar con el mismo problema. No me va a aportar nadie la satisfacción, ni exterior, ni lo material, ni lo inmaterial. El cambio está interiormente. Y ese cambio es dejar de ser quien creo ser para ser lo que realmente soy. Y para hacer ese
cambio es necesario utilizar este proceso que estoy hablando. Esto es una forma como yo lo propongo, como yo lo entiendo. Alguien puede decir, pues igual no hace falta tantos pasos, puede repartir. Quizás lo que importa es que hay que ver que la responsabilidad es de uno, eso es fundamental, entender que la vida no es lo exterior lo que me condiciona, sino lo interior, que no vivo satisfactoriamente, porque si no vivo satisfactoriamente, pues entonces me parece fantástico, entonces no se puede plantear ningún cambio. Para que cambias, todo está bien, como soy, y me gusta, pues estupendo. Esto es más para quien no se sienta cómodo consigo mismo o crea que en su vida hay aspectos para cambiar. Y a partir de todos esos cambios surgirán las resistencias. Y quiero también hacer un poco de detenerme en este aspecto de las resistencias. ¿Qué son las resistencias? Pues en todo proceso de cambio necesario, además natural en todas las personas, se producen periodos de crisis. Todos pasamos crisis. Yo no conozco a nadie que no lo haya pasado. Algunos las pasamos no una, sino varias veces las crisis. Hay quien es más afortunado que no ha tenido una pequeña crisis en su vida. Las crisis son una oportunidad de oro para aprender, para cambiar. Es más, en las crisis es cuando realmente aprendes y te das cuenta de la necesidad de ese cambio. Si no hubiera surgido la crisis, quizás nunca hubiera surgido ese impulso, no puede cambiar ese impulso por renovar. En esas crisis siempre hay personas que nos molestan, que nos fastidian. Yo creo que esas personas que tampoco nos gustan son nuestros maestros realmente. Maestro no es ni los que vienen del Tíbet con túnica roja, ni nadie que dé aquí explicaciones como yo, sino realmente todas las personas que me fastidian, que me molestan, que me crispan, que me irritan. Esos son los que me están enseñando que yo tengo que cambiar. Esos son los que me están enseñando que mi vida está en crisis, y esos son los que me están enseñando que o cambio yo, porque ellos no van a cambiar, o estaré atrapado siempre en esa misma mentira de mi personaje, pensando que la culpa es de los demás y no mía. Ese es el gran error y es lo más importante que tenemos que descubrir. Darnos cuenta de que el problema nunca es lo externo, sino lo interno. Que esto es algo parecido, como si pusiéramos una metáfora, como si mi mente fuera la lente, ¿no?, que proyecta el proyector, y la vida, la realidad es la película, la imagen que se está proyectando. Claro, si la mente está sucia, digamos, no está limpia o hay motas de polvo, se van a reflejar exteriormente en esa realidad. Yo creo que el problema es lo externo, no. El problema es mi mente, mi foco, digamos, mi lente que proyecta, que no está limpia. Esa es la que tengo que cambiar. Eso es lo que son las creencias, los pensamientos y la visión negativa. Y entonces proyectaré algo diferente a lo que estaba proyectando hasta ahora. Hay una metáfora también que me gusta utilizar, que creo que puede ser útil para ver todo este proceso de cambio, y es la del coche y del conductor. Normalmente todos pensamos que cuando conducimos, ¿no?, utilizamos la metáfora respecto a esto que estamos hablando, que nosotros somos el coche. Es decir, el coche, en este caso sería el cuerpo, sería la mente, serían las emociones. Normalmente nos hemos identificado con el coche. Entonces el coche funciona por ahí, tiene problemas, a veces va bien, a veces va mal, a veces va por carreteras, digamos, pues muy malas carreteras de tercera, otras veces va por autopistas, a veces va por caminos rectos, a veces hay curvas, esa es la vida. El problema es que nunca nos hemos dado cuenta de que nosotros no somos el coche, nosotros somos el conductor. Y el conductor no se ve afectado por el coche, el conductor habita en el coche, el conductor tiene claro lo que quiere, tiene claro hacia dónde quiere ir, pero claro, se ha perdido la conciencia de sí mismo y se identifica con el coche. Es como si el coche hubiera llevado su propia trayectoria. Pues así es como hemos funcionado. Pues cómo funciona el personaje. No tiene un rumbo claro, va en la vida, se va encontrando con dificultades, con problemas, se queja del estado de las carreteras, se queja del resto de tráfico, de coches que hay. Pero nosotros no somos el coche, nosotros somos el conductor. El conductor es el que marca el rumbo en la vida. El conductor es el que dice hacia dónde quiere ir, cómo quiere ir. Y preferiblemente tratará de cuidar el coche. Pero si le pasa algo al coche, no tiene por qué pasarle necesariamente. Si no te identificas, puedes saber que lo que le ocurre al coche, que puede llover, puede caerle cualquier aspecto de fuera, o inclusive sufrir algún daño, le pasa al coche, pero no al conductor. Pues esto es un poco la visión que yo estoy tratando de reflejar. Cambiar ese personaje, es decir, dejar de creerse el coche, empezar a verse como el conductor, empezar a ver que el cambio es posible y ese conductor tiene claro hacia dónde quiere ir, cómo quiere ir, la forma que tiene de plantear su vida, la dirección y el rumbo que quiere tomar. Diríamos que, bueno, sí, por supuesto, que la aceptación precede al cambio. Efectivamente, justo. No del
antes teníamos, por ejemplo, la visión tradicional de Oriente y teníamos, pues, por ejemplo, yo vengo de una formación muy de terapia cognitivo-conductual, pero es que todo esto ha cambiado. Hoy por hoy, lo que prima, lo que funciona a nivel clínico es casualmente las tradiciones antiguas. Lo que ocurre es que los americanos, que son siempre unos maestros de hacer de algo hecho, cambiado el nombre, reempaquetarlo, pues le han puesto mindfulness, le han puesto terapia de aceptación y compromiso, le han puesto lo que llaman las terapias de tercera generación, que no es ni más ni menos que la utilización de esos modelos anteriores reelaborados con aplicación. Y es que funciona, porque si funcionaba antes en las anteriores tradiciones, en las anteriores escuelas, funciona. Lo que unos llaman meditación, otros llaman atención plena, pero estamos hablando exactamente de la estoy totalmente de acuerdo que la aceptación precede al cambio. Entonces, ese cambio es fundamental. También me gustaría un poco dejar claro el mensaje de que muchas veces se confunde aceptación con resignación. Es decir, hay una visión muy negativa de aceptación. La gente cuando habla de aceptación, sí, claro, aceptar significa fastidiarme. Aceptar significa que tengo que tragar por todo, ¿no? La aceptación es un acto muy positivo, muy activo, aunque no lo parezca. Implica compromiso, implica actuar desde el fondo, implica vivir a fondo esa aceptación, aunque sea dolorosa. Abrazar lo desagradable. Efectivamente, antes decía que había una gran diferencia entre sufrimiento y dolor. El dolor es connatural en la vida, es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Si yo no acepto el dolor que sufro, o sea, el dolor que vivo por las circunstancias, sufriré, estaré cerrándome emocionalmente. Sin embargo, si acepto el dolor, porque es parte de la vida, el emocional y el físico, lo que hago es transformarlo, lo que hago es procesarlo y cambiarlo de signo, viviéndolo de lo negativo a lo positivo. Pero claro, si me cierro ahora mismo, lo que hago es sufrir y alargar la agonía, como siempre hacemos. Como intento no extenderme demasiado para dejar un turno de preguntas, por si a alguien le apetece preguntar, solo diría, un poco para tratar de... Te da muchas ideas, lo siento si he dado demasiadas ideas generales, pero es un poco para tratar de dar una visión de conjunto. Hoy por hoy las investigaciones en los modelos psicoterapéuticos que se utilizan y en las terapias de tercera generación han venido a descubrir científicamente lo que ya se dijo por unos señores que estaban en Tíbet hace 2500 años, que el problema está en lo que se ha llamado hoy por hoy la evitación experiencial. La evitación experiencial, como estamos diciendo, evito la experiencia desagradable de la vida, evito el dolor que lleva la vida. ¿Por qué? Porque no lo acepto, porque no quiero vivir con el dolor, porque no quiero vivir con lo desagradable. Entonces tratamos de buscar siempre lo agradable, lo que me dé placer, lo satisfactorio. Si una persona no me gusta, la aparto. Si esto me parece incómodo, pues lo evito. Si esta persona o esta situación me provoca dolor, no quiero vivirlo, evito. Y esa evitación, que uno piensa que es lo lógico, porque así dejar de sufrir, es todo lo contrario. Lo que hace es aumentar mi nivel de sufrimiento, aumentar mi nivel de insatisfacción. ¿Qué hay que hacer? Cambiar, en lugar de estar evitando, porque además la evitación ya se ha convertido en un trastorno, hay inclusive autores que hablan ya del trastorno de evitación experiencial, es aprender a vivir las experiencias sin evitarlas. Las positivas y las negativas, todas hay que vivirlas. Cuanto más las vivo, más a fondo, más las integro en mi propia experiencia, y al integrar mi propia experiencia, eso produce cambios. Sin embargo, si evito las desagradables, nunca voy a ser capaz de vivir la vida. Es más, todo lo que evito, por mucho que lo evite, al final me va a perseguir. Todo aquello que estoy huyendo siempre aparece en todos los sitios. Si tengo un problema de relación con las personas y pienso que es mi entorno concreto y cambio de amigos, me encontraré que tengo el mismo problema con los amigos. Si pienso que no es un problema mío, sino que al final es que esta ciudad o que este país, me cambiaré de país, me iré a China, me iré a donde sea, pero voy a reproducir los mismos problemas que tengo aquí en todos los sitios. Porque el problema es que yo evito vivir experiencias y los problemas no resueltos son los que yo traslado o proyecto a mi exterior, cuando en realidad soy yo el que tengo que hacer el cambio. Entonces, es igual que me vaya a la China, que me vaya al Tíbet, que me vaya a cualquier país del mundo. Reproducir los problemas no resueltos interiormente, precisamente porque no hay un proceso de apertura, de aceptación, no hay un proceso de vivir a fondo la realidad, agradable y desagradable, que ese es un poco el cambio que proponemos. Y bueno, he dado muchas ideas, no sé si demasiado confusas o demasiado deslavazadas, pero quería un poco reflejar la realidad de... Muy claras, creo yo.
Si tenéis alguna pregunta, pues estaría encantado en que me quierais y lo que pueda aportaros. Sí. Nos hables un poco más de la actualización del número 5. Correcto. Esa parte creo que la más complicada. Sí. ¿Cómo haces eso? Pues muy buena pregunta y es un elemento difícil. Bien, la 5, la actualización, estamos hablando del subconsciente. Puedo repetir un poco lo que he dicho, pero para tratar de explicarlo. Digamos que la mente no es el cerebro, la mente es pensamientos y emociones, ¿de acuerdo? Todas las personas tenemos unos pensamientos, tenemos unas emociones y esto refleja una conducta. Es decir, tengo un pensamiento determinado, provoco una emoción concreta y desemboco una conducta. Esta es la famosa tríada pensamiento-emoción-conducta. Esto, en principio, es lógico. Si yo tengo un pensamiento adecuado, mi emoción va a ser la correcta y mi conducta va a ser la correcta. Pero, ¿qué ocurre? Que empezamos a tener determinadas conductas que nos parecen no adecuadas, ¿no? Por ejemplo, el trabajo con las adicciones es un claro ejemplo, pero tenemos muchísimas conductas en nuestra vida que no nos gustan y nosotros las queremos modificar. Supongo que os habrá pasado, entiendo que a todos, en un grado o en otro. Entonces uno quiere modificar esa conducta, pero le cuesta modificar esa conducta. Y uno dice, ¿por qué me cuesta tanto cambiar esa conducta? Por ejemplo, yo me gustaría ser una persona muy tranquila, imaginemos que soy muy nervioso, tengo una conducta de ser muy compulsivo. Mira que intento relajarme, pero siempre me sale esa conducta. ¿Por qué? Porque esa conducta está respondiendo a un registro emocional que está en el subconsciente. Y repito que el subconsciente representa el 90% de la mente, incluso más, pero por lo menos el 90%. Entonces, sabéis que la mente, digamos, es lo que le llaman el cerebro, tiene tres partes, ¿no? El neocórtex, la parte límbica y el cerebro, que es donde se compone toda la parte del subconsciente. Nos domina la vida, por eso inducimos a determinadas conductas. Es más, esas conductas generan emociones aprendidas como consecuencia de esos estímulos que producen a su vez determinados pensamientos. Por tanto, toda esa carga del subconsciente me está, por decirlo de alguna forma, me está ordenando la vida, me está conduciendo. Soy pocas veces el conductor realmente de mi vehículo. ¿Por qué? Me está condicionando. ¿Cómo tengo que hacerlo? La mejor forma es el desarrollo de la atención consciente de la situación. Cuanto más medites, cuanto más seas capaz de tomar conciencia de tu subconsciente, mejor. Y para hacer un proceso de limpieza subconsciente, además de la meditación, que es importante, es muy importante hacer un proceso, digamos, de terapia. Esa terapia puede ser individual, puede ser grupal, o puede ser, incluso si no tienes medios o posibilidades o tiempo para poder aplicarla, tienes que buscar un medio escrito. Yo, por ejemplo, en el libro planteo un método, es uno, no es mejor ni peor, que se llama Respuesta Interior, que es un método que escribí en un libro anterior, que ayuda a limpiar todas esas creencias anteriores, desmontándolas. Es una forma escrita de trabajarlo, pero hay que ir limpiándolo, porque si no limpias el subconsciente, se acumula. Y digamos que hay dos partes en el trabajo del subconsciente. Una, que es el cambiar, digamos, las respuestas aprendidas, los hábitos que tenemos. Es un proceso, hay que hacerlo. Y por otro lado, liquidar situaciones pendientes. Por ejemplo, ¿cuál sería una situación pendiente? Imaginemos una relación de pareja que ha salido mal, ¿no? Uno de los dos cónyuges que se haya afectado, siempre suele haber uno que se haya afectado, se siente dolido, se siente engañado, se siente herido. ¿Qué ocurre? Lo que en psicología se llama hacer el duelo. Cuando uno hace el duelo, el famoso duelo, que es un proceso de hacer esa limpieza, se queda acumulado. Entonces se queda dentro una frustración, un dolor tremendo, pues se siente engañado, se siente que le han abandonado, se siente mal. Y eso va al subconsciente. O por ejemplo, cuando era pequeño, imagínate, pues sufrió, yo qué sé, problemas en su relación con familia, o sufrió algún tipo de maltrato. Pues todo eso se va creando el subconsciente. O lo limpias, o tarde o temprano va a aflorar en tu vida. ¿Cómo aflorará? Con miedos, con dificultades, con creencias y con limitaciones. Entonces, el trabajo subconsciente implica la liquidación de las situaciones pendientes y la reeducación de ese subconsciente con las creencias que tenemos. Porque de hecho, las creencias tienen tanta fuerza porque están ya formadas en nuestros conscientes como los ordenadores, como si fuera el software, ¿no? que tiene tantas creencias tipo, por ejemplo,
humana, no te fíes de los demás. Si uno, por ejemplo, si eres mujer, los hombres siempre hacen lo mismo. Si eres hombre, es que las mujeres no te puedes fiar. Todo el mundo es codicioso. Este tipo de afirmaciones que hacemos con tanta libertad nos hacen muchísimo daño. Y eso está metido en nuestro subconsciente y condiciona nuestra vida porque actuamos condicionados. Por tanto, el trabajo de limpieza del subconsciente es un trabajo importantísimo, probablemente requiere un proceso terapéutico y la meditación ayuda a hacer ese proceso. ¿Alguien más quiere preguntar alguna cosa? A veces yo me doy cuenta de la necesidad de cambiar, Sí. pero simplemente no sé cómo hacerlo. Por ejemplo, a mí me gustan mucho las películas y hace algún tiempo atrás descubrí que yo era propenso a juzgar a los protagonistas. O sea, pero ¿cómo puede cometer semejante? No, ¿cómo puede actuar de esa manera? Me doy cuenta de eso, pero al mismo tiempo me siento incapaz, no sé cómo hacer para cambiar esa actitud. Pues mira, como se dice habitualmente, me alegro de hacer esta pregunta, es que está muy en relación. Precisamente lo que hacemos con los demás cuando juzgamos es una proyección de nuestro propio juicio. Es decir, cuando juzgas, por ejemplo, una película o en la sociedad o en tu entorno a los demás, es el juicio que te haces a ti mismo proyectado por los demás. Siempre que emitimos un juicio sobre otra persona, es un juicio sobre ti mismo. ¿Cuáles eran los juicios que hacías, por ejemplo? ¿Cuáles son los juicios habituales que sueles hacer a esos actores en esa película, por ejemplo? Por ejemplo, pero este es tonto, ¿cómo puede proceder de esa manera? Pues es porque tú te juzgas a ti mismo como tonto, actuando en muchas ocasiones como tonto. O si, por ejemplo, juzgas, este es un cara dura, ¿no? O esta persona es muy poco honesta. Probablemente es que tú tienes un juicio interior tuyo que está diciendo que tú eres poco honesto. Aunque tú no seas consciente, ¿qué haces? Proyectas en el otro, en el actor, o en la realidad, o en tu entorno, el juicio. Pero el juicio te lo estás haciendo tú a ti mismo. Y ese juicio es el que está enraizado con el subconsciente. Nos juzgamos continuamente. Somos malos padres, somos malas personas, me he equivocado, no he sabido ser buen marido, he sido tonto en esta vida, no me merezco las cosas buenas que me pasen, etcétera, 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 etcétera. Son tantísimos los juicios que hacemos sobre nosotros que al final así lo vivimos. ¿Qué ocurre? Que como no tomamos conciencia, lo vemos en los demás, entonces decimos que son los demás lo que O sea, me estoy reflejando en los demás. Claro, eres tú el que estás haciendo el juicio sobre ti mismo. Cuando descubras esto, el día que lo veas claro, ¿cómo lo puedes hacer? Pues ponte esa misma película o las películas que te provocan eso, por ejemplo, y cuando juzgues a alguien, advierte que eres tú el que te estás haciendo el juicio sobre ti mismo. Lo que he dicho es que es tonto, pero yo no me veo tonto. Mírate y verás como hay un juicio que te dice, eres tonto por esto, por esto y por esto. Y cuando lo descubras, ¿sabes qué pasará? Que cambiará el juicio sobre ti y ya no volverás a proyectar el juicio sobre otro. O sea que el cambio empieza por uno mismo. Luego se ve en las partes de los demás. Yo quisiera también comentar algo. En la autoobservación, ¿Sí? uno puede ver que los 10 mandamientos es bueno y es loable y pues no hay nada de mal. Correcto. Pero la gente no tiene la capacidad de cumplirlos. Y si tuviera la capacidad de cumplirlos en un mundo donde lleno de codicias y de psicópatas y de todo, no valdría la pena. ¿No vale? No valdría la pena cumplirlos. ¿Verdad? Sí. ¿Qué opina de lo que le comento? Pues yo, vamos a ver, yo esto quiero dar un enfoque fuera de cualquier tipo de convicción religiosa o de... Tenía un poco de paradigma en esto también, porque parecía que el mindfulness, igual que hace 20 años el Tai Chi de alguien que creía que era de hacerse Hare Krishna, va relacionado con la fe budista. Y esto creo que hay que dejar claro que va fuera de todo tipo de condicionamiento o de creencia religiosa. De hecho, para que funcione bien. Es hacerlo sin esperar un resultado inmediato. Totalmente de acuerdo. De hecho, bueno, yo no puedo negar mi simpatía hacia ciertas tradiciones que me he nutrido, pero precisamente el título del libro y el título y el enfoque es totalmente fuera de contexto, ni religiosos, ni políticos, ni de otro tipo, porque si no estaríamos cayendo efectivamente en la misma trampa. Yo creo que esto tiene que ser un método de cambio y transformación personal, independientemente de que seas budista, que seas católico o que seas protestante. Cada uno elige su definición política
o religiosa o de otro tipo, sin condicionamientos. Entonces, me habías preguntado sobre el tema de los 10 mandamientos. Me parecen estupendos, pero yo creo que es más importante el tema de los valores. Es decir, uno tiene que saber cuáles son los valores que para uno es importante. He dicho, por ejemplo, citado antes la codicia, pues quizás para una persona, ¿no?, el no ser codicioso, pues es un valor importante. O, por ejemplo, la honestidad. Si para una persona el valor de la honestidad es importante, ese es un valor a desarrollar, a cultivar. Estoy de acuerdo, pero no tiene por qué venir tampoco circunscrito a unos valores determinados, sino a los valores que yo sienta que son míos. Cuando hablaba de ese cambio como tú has citado, del nuevo paradigma un poco, de pasar de ese personaje a ser realmente quien yo quiero ser, tendré que definir qué es lo importante para mí. Quizás puede que tenga unos valores que ocupen lo que son los dedos de la mano, es decir, puede que sean suficientes 5 valores, ¿no? Por ejemplo, integridad, honestidad, compasión, empatía y afecto. Pues si esos son los valores importantes para mí, lo que tengo es que trabajar alineado con esos valores y vivir de acuerdo a lo que yo realmente deseo ser, dejando de ser aquello que no quiero. Es lo que importa, elaborar ese valor, vivirlo, sentirlo y hacerlo como una realidad. Ese es el cambio realmente de ser uno mismo a dejar de ser un personaje que ha vivido condicionado. Porque si los valores que yo vivo son valores aprendidos y no sentidos, no valen para nada. ¿Qué sentido tiene que me hayan enseñado educacionalmente a tener un valor si luego yo no lo estoy sintiendo, no lo veo como mío? Nunca va a ser una realidad, va a ser una idea aprendida, va a ser una creencia más. Y esa creencia me va a volver a llevar otra vez a tener conductas no adecuadas. Los valores se sienten y para saberlo hay que limpiar antes lo que no corresponda a nosotros. Pero sí está claro que en el mundo lo que sobra es lo que sobra. Yo creo que eso es obvio, ¿no?, que tenemos que ver todos. ¿Alguien? Perdón. ¿Cómo se puede llegar a salir de ámbitos compulsivos y obsesiones? Vale. Fantástico también, porque en las obsesiones, las compulsiones, además es algo que yo toco mucho por el tema de las adicciones, es un clarísimo ejemplo de evitación. Hay un autor que luego sí que ha escrito sobre el tema, que es un especialista, es un psicólogo americano, que ha trabajado sobre el trastorno obsesivo compulsivo y demostró en sus pacientes cómo solucionar el trastorno obsesivo compulsivo. ¿Y sabes cómo lo hizo? En lugar de, por ejemplo, tenía pacientes que tenían la obsesión de lavarse las manos 10 veces, de recoger todo, de ordenar las camisas de una determinada forma. Hay muchas obsesiones compulsivas. Cuando, en lugar de querer dejar la compulsión, lo que hizo es cambiar el enfoque y dejar de evitar ese comportamiento compulsivo. A base de aceptarlo, de integrarlo, de incorporarlo a su propia vida, el paciente, en lugar de lavarse 10 veces las manos, empezó a lavarse las 8 veces, luego 5, luego 4 y luego ya se lo lavaba lo normal. Todos los comportamientos, cuando dejas de luchar contra ellos y los aceptas, empiezan a caer. Yo que trabajo en las adicciones, siempre el proceso, porque eso está muy vinculado con el trastorno obsesivo compulsivo y con la compulsividad, es aceptar que uno es enfermo. No sales de una adicción si no aceptas la adicción. Imposible. Cuando quieres luchar en contra, se coge más fuerte. Lo aceptas, dejas de luchar y lo aceptas como tal. Cuando lo integras y lo vas aceptando poco a poco, vas abandonando ese comportamiento compulsivo o adictivo. De hecho, tener en cuenta que las compulsiones adicciones están en todo, porque no hablamos solamente de las sustancias tóxicas, estamos hablando de muchos De la alimentación, por ejemplo. La alimentación, por Yo ejemplo. vengo con un problema de trastorno alimentario. Pues también se ha comprobado que cuanto más quieres dejar, por ejemplo, las famosas dietas, ¿no? Cuanto más quieres hacer una dieta para adelgazar, menos adelgazas. De hecho, se ha demostrado que el fracaso es estrepitoso. Y aún encima con otro agravante, que nos juzgamos muy severamente, por ejemplo. Nos Yo frustramos más. también he hecho dietas. Empiezo la dieta, cuando fallo es que otra vez y otra las vueltas a fastidiar, nos juzgamos duramente. ¿Qué ocurre? Más frustración. Entonces comes y dices, mientras la dieta voy a comer. Pero luego te vas a encontrar mal, puedes hacer otra dieta y nunca solucionas nada. Cuando se empieza a hacer ciertos cambios, cuando dejas de luchar contra la dieta, aceptas que tienes un sobrepeso claro, deja de ser una obsesión, entiendes que tienes un comportamiento, yo no voy a llamar un problema, pero sí tienes un comportamiento anómalo, tienes un trastorno, de hecho es un trastorno recogido desde DSM-4, que
ese comportamiento y al final, ¿sabe lo que ocurre? Que vas adelgazando de una forma muy lenta, más progresiva. Y hay un momento que también... El origen de ese tipo de enfermedad, Sí. ¿a qué suele ser debido? ¿Puede ser más emocional Bueno, o debido a otros factores? todos están metidos en la parte emocional. Todos son origen de... O sea, de hecho, en las adicciones, sabéis que se habla de un aspecto neurológico, un aspecto psicológico, un aspecto social. Pero todo tiene origen claramente psicológico y emocional. Es decir, las frustraciones, por ejemplo, personales, pues no sé, yo muchas veces satisfecho una frustración personal comiendo, evidentemente, las propias adicciones a cualquier sustancia tóxica también, o por ejemplo, el trabajo es una adicción, que también es una forma de... La diversión es una adicción. ¿Cuántas cosas son adictivas y lo que hacemos es escapar o huir de una frustración? Lo que hay que ver es cuál es mi frustración, por qué estoy escapando, por qué estoy insatisfecho en mi vida, y probablemente detrás de un trastorno alimentario suele haber un problema emocional y en muchas ocasiones, no digo, no sé, tu caso, habría que ver caso a caso, pero suele haber relaciones afectivas, es decir, frustraciones afectivas que me han llevado a una insatisfacción tremenda y utilizo la comida para tapar, digamos, mi frustración afectiva y emocional. No, es que es así. Entonces, la mejor forma es solucionar el problema emocional interior. Luego, cuando ya lo tengas solucionado, decide si quieres cambiar el trastorno alimentario o no. Hay veces que uno también tiene que ver cómo quiere ser y qué imagen quiere ser, porque la obsesión por el cuerpo es otra cosa también que nos ha venido ya, pasa a Estados Unidos, ¿no? Yo critico mucho Estados Unidos, no tengo nada en contra de Estados Unidos, de hecho, creo que hay muchas cosas muy buenas, pero parece que el culto al cuerpo parece que es ya algo que tenemos que estar todos delegados y tal. ¿Quién dice eso? ¿Quién? La moda, la sociedad. Tenemos que vivir de acuerdo. Uno vive con el cuerpo que le gusta, que se siente cómodo. Puede ser más gordo, más delgado, más alto, más bajo, el que nos ha tocado, ¿no? Y uno quiere estar, y cuando ya estás cómodo, pues vives eso. Pero lo que hay que hacer es quitar el problema previo que te lleva a una situación. Y luego ya decides cómo quieres vivir, de acuerdo con qué aspecto físico y con qué necesidad. Pero ya no hay condicionamiento, ya es una libertad para elegir. Entonces ya desaparece la compulsión, porque lo que arrastra la compulsión es precisamente el trauma previo. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí. Que yo creo que es muy importante pues, la paz interior y tener una mente que no sea perturbada, que está tranquila, y tener los valores, como has dicho, y que tampoco se debe juzgar a nadie porque cada uno tiene sus problemas y a veces es un reflejo, cuando yo hablo mal de los demás, es un reflejo de mi interior que no está bien, ¿no? Pero hay cosas también que son objetivas y que no están en mí y sí que tengo que tener una respuesta ante los demás. Por ejemplo, una violación. Yo no puedo pasar por una calle y está ocurriendo esto y digo, no, yo estoy interiormente bien, esto no es mi problema. O, por ejemplo, violación de clítoris, o, por ejemplo, un problema mejor de política, de corrupción. Y digo, no, pues yo sé esto de tal que ha robado o que no. Pero a mí no me importa, yo no lo denuncio porque entonces una cosa en la vida interior y tratar de ver cómo vivimos y procurar poner todo lo que sea nuestro empeño para esa metanoia, ese cambio de mente y de sentimientos. Y otra cosa también, además de lo interior y de lo personal, hay cosas objetivas por las cuales son valores, que lo mismo que son valores personales para mí, debemos cultivar valores para una sociedad más justa o mejor, o basarnos en los derechos humanos, por ejemplo, que están ya escritos ya. Yo te agradezco la pregunta que has hecho, no coincido contigo, te voy a dar mi punto de vista. Has puesto un ejemplo, claro, terrible, no imaginemos que una persona sufre una violación, evidentemente no vamos a decir que es culpa de la persona que lo ha sufrido, solo faltaría, o un maltrato, por ejemplo, pero sí que tiene que tener una cosa, sí que es responsabilidad de uno cómo va a procesar la desgracia que ha habido. Por ejemplo, si yo sufro malos tratos, ¿no? O abusos de cualquier tipo, de índole que sea, si yo proceso esa vivencia como un trauma y como una creencia negativa, lo único que voy a hacer es tener más trauma, más rabia y más resentimiento. Sin embargo, si yo tengo la capacidad de transformarlo, de perdonarlo y de cambiarlo, no voy a cambiar nunca lo que me han hecho. Puede que nunca abrace a quien me hizo daño, pero al menos me he liberado yo. Y ese es el cambio realmente. El problema de la sociedad, según mi punto de vista, es que queremos cambiar la política, queremos cambiar los valores de los demás, queremos cambiar a los políticos que tenemos, vamos,
no voy a entrar porque esto no es un foro para esto, es la consecuencia de lo que somos todos. La codicia está metida en el ADN de todas las personas. Y no hemos tenido los políticos, desgraciadamente, que nos merecemos todos porque es lo que hemos vivido. Cuando se habla de tanta crítica a los bancos, pero si es que hemos sido todos partícipes en un grado o en otro, en general, que no estoy haciendo alusión. Al final, el cambio tiene que ser un cambio de conciencia interno. Y ese cambio de conciencia provocará un cambio social y provocará un cambio en muchos sentidos. Y los traumas personales, como bien has citado, depende de cómo yo los viva para cambiarlo. Porque si al final mi respuesta va a ser siempre el resentimiento por lo que me hicieron, el daño que siento porque me he visto afectado, si mis ahorros han desaparecido por culpa de unos señores que han hecho una mala gestión, viviré siempre anclado al resentimiento. Eso no me va a hacer absolutamente ningún bien. Otra cosa que intente mejorar lo que yo pueda. Pero o aprendo a perdonar y hacer el cambio interior, o estaré siempre condenado a lo que estamos. Por eso, esto es caldo de cultivo para lo que está surgiendo y por los movimientos políticos. Es que yo creo que no es incompatible el perdonar, que eso está claro, que conviene a mí mismo y que conviene a la sociedad y bueno para todos. Y otra cosa es a veces que por eso de que comprendemos o de que perdonamos o de que tenemos mucha caridad, pues haremos delitos flagrantes que están ahí, pero no lo denunciamos tampoco. Me refiero sin odio, sin rencor, y hay cosas que están siendo malas para la sociedad, malas para los derechos humanos, y por esto está gente muriendo de hambre, por ejemplo, y hay un dinero que si no, pues, todos tenemos codicia porque somos muy propensos a ello. Eso ya es la codicia fuera de serio, quizá por los cargos que tienen, y esos pueden más que los que no tenemos esos cargos, que no tenemos acceso a eso, ¿no? Pero no quiere decir que no se perdone a ellos, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, además yo creo que una cosa es el cambio interior y el perdón y otra cosa es las acciones que deban de hacerse de acuerdo a mis criterios y a mis valores morales. Es decir, una persona que me ha perjudicado en un momento determinado, yo puedo perdonar independientemente de que luego ni la salude o que tome las acciones de acuerdo a derecho o lo que pueda corresponder. Pero el problema no es ese, el problema es que nunca se hace así o nunca lo hacemos así. El problema es que siempre hacemos todo con una carga emocional, con resentimiento, un ir en contra, y eso al final lo que nos damos cuenta es que lo que está es engendrando más todavía. Claro, yo estoy de acuerdo contigo, ojalá fuéramos capaces de separar y distinguir una cosa de otra, entonces sería todo estupendo porque sería condenable lo que es condenable, pero no por la carga emocional que va implícita. Eso sería difícil, pero realmente ese es el cambio que creo que Javier, si me permites, yo lo aprendí en el retiro de mindfulness y me ha muy sorprendido lo que es el segregar cortisol y cualquier otra hormona en el momento que reacciona de una manera ante una emoción, a el poder, aunque parezca muy fácil y no lo es, aceptarla de otra manera y en cuestión de segundos, en lugar de segregar esas hormonas, segregar endorfina o algo. Sí. Y hay procesos adecuados. El cortisol, como bien describes, es lo que genera, la hormona que genera el estrés y de hecho, ahora con los estudios de nuestra se está demostrando que somos capaces de segregar nuestras propias hormonas. Por ejemplo, las endorfinas ayudan a segregar dopamina y la dopamina es la hormona fundamental para el equilibrio emocional. De hecho, muchos de los trastornos psicopatológicos proceden de una desregulación de la dopamina y de la serotonina. De hecho, un medicamento, por ejemplo, como los antidepresivos, es un recaptador selectivo de la inhibición de la serotonina y un medicamento que vaya para la ansiedad del estrés es un recaptador selectivo de la inhibición de la dopamina. Por tanto, sí que somos capaces de autosegregar, autorregular. Y hay una cosa también importante de lo que has dicho, que hoy por hoy la ciencia ya ha descubierto, que eso también es algo importante a través de lo que es la neurociencia, que el cerebro es capaz de regenerar conexiones neuronales, cosa que durante mucho tiempo nos decían que lo que habíamos perdido se recuperaba. Es falso, se crean nuevas conexiones sinápticas, se generan nuevas conexiones. La plasticidad cerebral. Efectivamente. De todo eso me ha sorprendido. Y de hecho, hay también una parte que yo he estudiado algo también incorporado en mi libro, que es el tema de la sincronización de los hemisferios cerebrales. De hecho, tenemos dos hemisferios y se ha demostrado también con tomografías como los traumas los traumas emocionales se producen porque hay una parte, luego se ha visto en el análisis de la tomografía, hay una parte del cerebro que suele ser la derecha, que es la que entra en el proceso, digamos, de la recepción de la información, y el cerebro, el hemisferio izquierdo, es la caja de herramientas para procesarlo.
esto funciona adecuadamente a través de unos filamentos, que se llama cuerpo calloso, somos capaces de que los problemas ecológicos se procesen adecuadamente y se equilibren. Cuando no, hay un bloqueo y se ve como en la parte derecha del hemisferio derecho. La gente que hace mucha meditación se ha demostrado también como tiene, digamos, mucho más desarrollado el hemisferio izquierdo, que es donde ha habido unas nuevas conexiones sinápticas que han generado mucho más equilibrio, más estabilidad. Y esto ya es ciencia, no es que imaginemos, que suponemos o que deducimos, eso ya es verificable creo que la ciencia es la digerética. Sobre lo que has estado diciendo, entiendo o deduzco, no sé si me lo confirmas, que el planteamiento de que a veces es adquirido, ¿no? Esa lucha con los defectos, con aquellas cosas negativas, Sí. De alguna manera lo que hace es reforzar aquello sobre lo que estamos focalizando la atención y que es preferible o que sería más eficaz trabajar sobre la parte contraria, sobre la virtud, la cualidad. Efectivamente. Eso se corresponde también con una visión de ver lo negativo de las cosas, lo negativo de la sociedad, lo negativo de las personas, ir fijando en lugar de, a lo mejor, cambiar esa visión y ver ese aspecto positivo, amable del entorno, de las personas, de la política. Eso, día a día, de saborear una cosa. Se correspondería un poco con esa forma de focalizar las Te cualidades. explico. Es que para mí no existen cualidades negativas. Toda cualidad, solo existen cualidades positivas. Todo lo negativo es un insuficiente desarrollo de una cualidad. Por ejemplo, es una forma de verlo, no lo puedo decir, estoy de acuerdo, no. Pero por ejemplo, para mí no existe la maldad, para mí no existe el mal carácter, para mí no existe, es decir, todo lo que llamamos defectos, que estamos todos plagados, incluido de defectos, son insuficiente desarrollo de la cualidad. Todos estamos hechos, nuestra esencia son cualidades positivas. ¿Qué ocurre? Que al insuficiente desarrollo de una cualidad positiva, de varias cualidades, le llamamos defectos. ¿Qué es lo que ha hecho siempre la psicología tradicional? ¿Qué es lo que está cambiando actualmente? Tratar de ir hacia esos defectos y modificarlos. No, si no se trata de tocar el defecto, lo que se trata es de reforzar la cualidad positiva que sustenta lo que llamamos defecto. Cosificamos algo que no existe. Si nos centráramos en desarrollar lo positivo, o los valores realmente positivos, lo que llamamos negativo, lo llamamos defecto, desaparecería porque no tiene dónde sostenerse. Pero esa forma de ver, entonces, no está contaminando un poco la sociedad en la que estamos ahora y a su vez eso se revierte. Al contrario, si esta forma de ver se aplicara... No lo que usted no, está lo diciendo, contrario, esa sí, forma tiene de razón. De hecho, vivimos todos proyectando hacia los demás lo que llamamos defectos, que es nuestro insuficiente desarrollo, y pensamos que esos defectos son problemas de la sociedad. Efectivamente, los proyectamos, y eso es lo que está contaminándose. Y por eso, el cambio, ya sé que es algo que me ha dicho todo el mundo, pero es que el cambio es uno mismo. No se puede cambiar a los demás. Muchas veces, el problema de la política o los cambios sociales, que están muy bien, tiene que empezar por uno mismo, porque si no haces realmente ese cambio, nunca vas a lograrlo. Yo, por ejemplo, hay un aspecto, te lo digo por experiencia personal, pues yo he querido, por ejemplo, no sé, si he tenido momentos o épocas en mi vida de mucho egoísmo, pensar que hacer ciertas cosas altruistas me iba a eliminar el egoísmo. Mentira, no es verdad. Primero cambia uno y luego tendrás una actitud altruista de una forma natural, porque has desarrollado el objetivo. Lo que no se puede hacer es querer compensar ese defecto con una situación externa, no real, porque al final lo que estás haciendo es tapar y encubrir algo y estamos huyendo, escapamos de nuestro problema. Por eso el cambio tiene que ser interior, no hay otra solución. Todo pasa por el cambio interior. Si fuéramos capaces de cambiar todos interiormente, cambiaría la sociedad, cambiaría la economía, cambiaría el entorno, cambiaría el equilibrio de las personas. Sería fascinante si fuéramos capaces de desarrollar una nueva conciencia interior. Esto no es una idea descabellada, es un hecho que creo que ya está empezando a pasar. Si os dais cuenta, cada vez la gente tiene más necesidad de cambio, tiene más inquietudes, no está satisfecha con su vida y se da cuenta que la respuesta no está fuera de uno, sino dentro de uno. No sé si hay alguna pregunta más. Pues muchas gracias por...